Buenas tardes a todos. El tema que nosotros vamos a presentar es neumopatías de origen ambiental. Las neumopatías de origen ambiental estas son causadas son de origen, como su nombre dice, son de origen ambiental y son causadas por la inhalación de partículas, gases o vapores, o también pueden ser nebulizaciones nocivas. Estas mayormente ocurren durante el trabajo. Estas partículas que llegan a atravesar y llegan hasta el pulmón pueden ser polvos inorgánicos, polvos orgánicos o también otras sustancias ambientales que llegan a ser dañinas para nuestros pulmones. Bueno, para empezar, lo que se realiza es una anamnesis, una exploración física. Esta consiste en una serie de preguntas que se le hace al paciente, ¿no? Si ya está expuesto, digamos, a contaminantes específicos, al polvo visible o a olores químicos. También si ha hecho uso en su trabajo de dispositivos de protección, porque muchas veces no hacen los trabajadores, sobre todo los mineros, no usan estos productos de protección. También si la zona era ventilada o era cerrada, si el tamaño también influye. También si estos pacientes han tenido hábitos de tabaquismo, o sea, si fumadores secundarios, o sea, digamos, una persona está fumando y yo estoy ahí, ese se le considera fumador secundario y esos son los más afectados. También a las viviendas que están cerca o próximos a los lugares transitados o a fábricas que exponen sus humos a grandes cantidades. En lo que son las pruebas que se realiza para determinar estas patologías, se toma en cuenta lo que son la radiografía de tórax PA y lateral, una tomografía de tórax, prueba de función pulmonar y lo que son los anticuerpos específicos de IgE e IgG. Los determinantes de la exposición por inhalación. Según las características químicas y físicas de los agentes inhalados, bueno, acá tenemos los gases que son más hidrosolubles, como el amoníaco y el ácido sulfúrico, lo cual se va a absorber en la capa líquida que reviste las zonas altas y proximales de las vías respiratorias, lo que va a dar como respuesta, como resultado una respuesta irritante y vasoconstrictora. Los gases que son menos hidrosolubles, como el dióxido de nitrógeno o el fosgeno, van a penetrar en los bronquiolos y los alvéolos y van a producir nada más una neumonitis química aguda. Así. Según el tamaño de las partículas, tenemos las partículas que son mayores a 10 hasta 15 micras, no penetran más allá de la nasofaringe. Las partículas que miden menos de 10 micras se van a depositar debajo de la faringe, aquí de la laringe. Las partículas que miden de 2.5 hasta 10 micras, que ya serían la fracción gruesa, se localizan más o menos en las localizaciones altas del árbol traqueobronquial. Las partículas que miden menos de 2.5, que es fracción fina, pueden llegar a las vías respiratorias inferiores. Y las partículas que miden menos de 0.1 micras, que es fracción ultrafina, pueden pasar a la circulación y van a ser conducidas hacia los sitios extrapulmonares. Ahora comenzamos con las enfermedades por asbesto, que es la asbestosis. Primero es una neumopatía fibrosante intersticial difusa, que tiene relación directa con la intensidad y la duración de la exposición. También va a ser parecida a otras formas de fibrosis intersticial difusa. Bueno, el término de asbesto aplica también para los silicatos minerales como la crisolita, armosita, oncofilita y crocidolita. Los trabajadores que participan en la fabricación de productos de asbesto, como la minería, la molienda y la manufactura, son los que están en mayor riesgo. También los trabajadores dedicados a la fabricación naval y la construcción, como los fontaneros y los fabricantes de caldera. Pero también los individuos que solo llegan a tener una exposición circunstancial, como los pintores y los electricistas. Los mecanismos por los cuales las fibras de asbesto
van a inducir una fibrosis pulmonar es por una lesión oxidativa secundaria a la generación de especies reactivas de oxígeno, que esto se va a producir por metales en transición que están ubicadas en la superficie de las fibras y por células que participan en la fagocitosis. Ahora, en una radiografía, en la asbestosis, vamos a tener la presencia de las placas pleurales caracterizadas por el engrosamiento o la calcificación de la pleura parietal, esto mayormente en la porción inferior de los campos pulmonares, el diafragma y el borde cardíaco. Después también se van a observar los derrames pleurales benignos, ya puede ser bien sudado seroso o seminolento, las opacidades irregulares o lineales en campos inferiores y la imagen en vidrios medilares, como también se ven en conos. Un ejemplo está acá, que se pueden observar las placas bilaterales calcificadas y también las anomalías lineales y reticulares mal definidas en ambos lóbulos inferiores. En una tomografía lo que vamos a tener son cambios de líneas curvas subpleurales, más o menos 5 a 10 milímetros, que van a aparecer en sentido paralelo a la superficie pleural. Acá un ejemplo, se puede ver la reticulación subpleural en ambos lados, como las flechitas negras, las líneas subpleurales, que se puede ver, y las placas pleurales calcificadas, que se ven. En las pruebas de función pulmonar va a haber un patrón restrictivo, la disminución de los volúmenes pulmonares y la capacidad de difusión, y signos de obstrucción leve del flujo de aire, esto debido a la fibrosis peribronquial. Los efectos principales sobre la salud van a ser fibrosis pleural y pulmonar, las neoplasias y los mesoteliomas, que va a ser pleural y peritoneo. El cáncer de pulmón, que es la tumoración más frecuente, y esto es porque han pasado 15 a 19 años entre la primera exposición y el desarrollo de la enfermedad. Después, a mayor exposición hay mayor riesgo, y la interacción con el tabaquismo va a producir mayor riesgo por su efecto al tipo. Los mesoteliomas no tienen relación con el tabaquismo, a diferencia del cáncer pulmonar, y las exposiciones son más cortas, menor a 1 a 2 años, que sucedieron hasta 40 años antes del desarrollo del tumor. Por eso es importante realizar una buena anamnesis. Respecto a los síntomas, va a ser que el paciente va a presentar apnea, tos seca, va a tener los dedos en palillo de tambor, y respecto al tratamiento, no hay un tratamiento, sino que se pueden aliviar los síntomas y se puede realizar una toracocentesis para drenar el película. Buenas noches a todos. Silicosis es una enfermedad pulmonar causada por inhalar el polvo del sílice. Este es un mineral. Las causas van a darse igual a las ocupaciones de exposición, que se puede ser minería, cortadores de piedra, limpiadoras por chorros de arena, fabricantes de vidrio y de cemento, fundidoras, empaquetamiento de harina de silicio. Entre los síntomas vamos a tener disnea, fiebre, astenia, tos seca, pérdida de peso, hiperhidrosis nocturna y angina de pecho. Vamos a tener 3 tipos. Entre estos está la silicosis progresiva, que ese es el más frecuente y ocurre después de años. En la radiografía podemos ver una calcificación de los ganglios y también una imagen de cascarón, que se va a ocurrir hasta en el 20% de estos casos. También se va a mostrar nódulos en los lóbulos superiores. Luego en la tomografía se va a ver nódulos pequeños en el lóbulo superior derecho. Este va a seguir a ser una fibrosis nodular, pero va a seguir avanzando aún cuando no haya exposición
y llegará va a haber tumoraciones que van a tener un gran tamaño y va a llegar a ser una fibrosis masiva progresiva. Para esto no hay tratamiento directamente, sería implante del órgano, no oxígeno. Luego tenemos la silicosis aguda, que se da en menos de 10 meses de exposición. En la radiografía podemos ver una infiltración miliar profusa. En la tomografía, nódulos pequeños consistentes y de densidades difusas. También hay engrosamiento en tabiques intra e interlobulares. A este se le va a llamar el pavimento lóbulo. En los tratamientos de estos son sintomáticos y también podemos tratarlo con un lavado pulmonar completo, que este va a reducir la evolución. Siguiente. Silicosis simple. Este va a aparecer después de 15 a 20 años de exposición. En la radiografía se va a ver pequeñas opacidades redondeadas en los lóbulos superiores. Igual el tratamiento va a ser sintomático y también podemos usarlo con fármacos antitusivos y broncodilatadores. Neumoconiosis. Esta es una enfermedad por exposición al polvo del carbón. También se puede llamar enfermedad del pulmón negro. La neumoconiosis simple es a la exposición de más de 20 años. En la radiografía podemos ver pequeñas opacidades redondeadas. Este también se puede parecer un poco a la silicosis. Y bueno, ocasiona bronquitis y EPOC. Neumoconiosis complicada. Aquí en la radiografía podemos ver nódulos de mayor a 1 centímetro. Bueno, por lo general en la mitad superior de los pulmones. Este va a avanzar a fibrosis masiva progresiva y se va a acompañar por deficiencias en el funcionamiento pulmonar y va a relacionarse con la mortalidad prematura. Igual puede presentar junto a todo esto el síndrome de Kaplan, que consiste en una artritis reumatoide que va a ir junto con nódulos neumoconiósicos. La beriliosis es una inflamación pulmonar causada por la inhalación de polvo o vapores que contienen berilio. La diferencia entre la beriliosis y otras enfermedades pulmonares ambientales es que a niveles bajos de exposición, los problemas pulmonares parecen producirse solo en individuos sensibles al berilio y que presentan aproximadamente de 2 al 6% de los que están en contacto con este metal. La beriliosis puede ser aguda o crónica. La enfermedad puede aparecer en tales personas incluso con una exposición relativamente breve al polvo de berilio. La beriliosis puede ser aguda o crónica. En la actualidad, la beriliosis aguda es muy poco frecuente y se desarrolla de repente principalmente de forma de inflamación del tejido pulmonar. Los pulmones están rígidos y funcionan mal. La beriliosis crónica es más común, forma tejidos anómalos en los pulmones y los ganglios linfáticos aumentan de tamaño. Los síntomas de la enfermedad en personas con beriliosis aguda tienen accesos repentinos de tos, dificultad para respirar y una pérdida de peso. También afectan a la piel y a los ojos. En la beriliosis crónica, la tos, la dificultad respiratoria, la pérdida de peso, los sudores nocturnos y el cansancio evolucionan de manera gradual, a menudo entre 10 y más de 40 años después de la exposición a la contaminación. Cuando la enfermedad se detecta en su fase inicial, es posible que la beriliosis no haya causado grandes síntomas. En el diagnóstico, la beriliosis se basa en la historia personal de la exposición al berilio y sobre los resultados de un análisis de sangre llamada test de proliferación de linfocitos por berilio, que analiza la alergia al berilio. Los rayos X se parecen a otras enfermedades como pueden ser la neumoconiosis o la silicosis. En el tratamiento para la beriliosis
aguda es una respiración asistida. En la enfermedad crónica por berilio, pues corticosteroides. En los enfermos con beriliosis aguda se le administra oxígeno según sea necesario, o puede necesitar un ventilador mecánico para apoyar la respiración. En la crónica puede administrarse corticosteroides como la prednisona oral. Algunas personas han de tomar corticosteroides durante toda la vida. Y otras personas necesitan trasplante de pulmón. En la beriliosis aguda puede ser incluso mortal para algunas personas que no tienen un buen tratamiento, y en la crónica sí o sí tendrían que ser un trasplante de pulmón, porque ya si no reciben tratamiento, un buen tratamiento, tendrían que sí o sí hacerse un trasplante de pulmón. En las enfermedades causadas por la inhalación de polvos inorgánicos, en la enfermedad como la del POD, las sustancias indicadas es el sílice, carbón, cadmio, asbesto, el cobalto, aluminio. En la neumoconiosis, el sílice, carbón, el caolín, el talco, el sal, hierro y el berilio. Los granulomatosis pulmonares, el berilio. La fibrosis intersticial, la sustancia es indicada es el silicio, el asbesto, el cobalto. En el cáncer de pulmón es el silicio, el asbesto y el cobalto. En el mesotelioma pleural, el asbesto. La afectación pleural benigna, el asbesto. Buenas noches. Les voy a hablar sobre más que nada los polvos orgánicos, lo que nos podría llegar a causar la exposición constante y prolongada de polvo orgánico. La exposición nos va a causar una neumonitis por hipersensibilidad. Esto se debe por, ya lo dije, la exposición prolongada y constante a este polvo orgánico en diferentes trabajos. Por ejemplo, tenemos aquí a los carpinteros, los que cuidan aves, a los que trabajan con piel también, todo lo que suelte como ácaro o cosas así, que se puedan adherir en la membrana del alveolo, va a poder causar una neumonitis por hipersensibilidad. La hipersensibilidad que se va a dar va a ser de tipo 3 o de tipo 4. La de tipo 3, mediada por inmunocomplejos. Bueno, primero, ¿qué son los inmunocomplejos? El inmunocomplejo es cuando el anticuerpo se une con el antígeno. Eso es lo normal. Pero cuando tenemos una exposición prolongada y constante, estos van a ser demasiados. Entonces, lo que va a pasar, se van a empezar a acumular en la membrana del alveolo y van a activar la respuesta inflamatoria. Van a llegar macrófagos y van a destruir toda la membrana y van a causar la fibrosis. En el tipo 4, que es por linfocitos, los linfocitos va a suceder lo mismo. Van a llegar los antígenos, los polvos, van a llegar aquí, se van a adherir a la membrana y van a llegar los linfocitos T a atacar aquí, a defender la membrana para poder permitir el paso correcto de oxígeno. Entonces, lo mismo, los linfocitos T son bastante citotóxicos, entonces durante la guerra de salvar la membrana van a destruir células de esta misma. Bueno, entonces sabemos que es una enfermedad profesional, como ya les dije, y va a producir una fibrosis pulmonar progresiva. El cuadro clínico principalmente, tanto en la crónica como en la aguda van a ser similares, solo que en la crónica se van a dar con más fuerza los síntomas. En la aguda vamos a presentar disnea progresiva, tos seca,
mal estado general, hipoxemia, y también puede producir fiebre y dolor torácico de tipo opresivo. En la crónica podemos ver que la tos se va a aumentar, va a tener más tos, y debido a que ya va a existir una obstrucción del flujo aéreo. Dentro de las exploraciones complementarias encontramos las funciones pulmonares. Dentro de la espirometría vamos a encontrar un patrón restrictivo en el que el BEF1 va a estar disminuido por menor a 80% y la CBF también, perdón, CBF2, disculpe, ¿está bien? ¿O es BCF? CBF también estará disminuido. Pero el índice de difenado estará normal. La radiología nos va a mostrar patrones microgliares o reticulares y nos va a mostrar una imagen alveolar en vidrio esmerilado. En esta radiografía podemos ver tráquea permeable. Doc, aquí veo como un aumento de bronquiolos o estoy erróneo. No, hay un aumento de la distribución bilateral. Mira todas esas líneas que tú tienes. Ajá. ¿Pero qué se...? Eso, después tienes unos bronquios que aparentan ser calcificados, pero no son significativos. Ok. Tienes un patrón bilateral diseminado en todo el campo pulmonar. El micronodular. Micronodular, sí, pero no se diferencia tanto como en una tomografía, ¿no? Pero miren diseminado, lo más importante. Se va a ver así la placa de la neumonitis. O sea, neumonitis, perdón. Bueno, el diagnóstico principalmente se va a dar por la clínica y por los exámenes complementarios. Pero lo más importante aquí es el antecedente no patológico de la persona de donde trabaja, porque los diagnósticos diferenciales que puede llegar a tener esta patología son la tuberculosis, la neumocitis y Girovechi. También, entonces, por ende, también deberíamos hacer una prueba de esputo para poder descartar estas otras dos patologías. El tratamiento principalmente sería abandonar el sitio de la exposición y si en el caso de que no pueda abandonar porque es su trabajo y es lo único que tiene, debería de educarse al paciente para que éste tenga mayores protecciones durante la hora laboral. También se pueden utilizar glucocorticoides en dosis de 0,5 a 1 miligramo kilogramos día o de 15 a 20 miligramos día para reducir para cortar la fase aguda y aliviar los síntomas de la fase aguda, y además también se podría llegar a mejorar un poquito la función pulmonar en la fase crónica. Estos son algunos ejemplos de las sustancias que los diferentes trabajos aquí y las sustancias que nos podrían producir esta enfermedad. Y aquí más detallado aún, polvo inorgánico que ya lo dijeron mis compañeros, asbestosis, silicosis, la enfermedad del cartón de la mina, y aquí en los polvos orgánicos tenemos las personas que trabajan en molinos, las personas que trabajan trabajando con gramos. Algunas patologías se pueden manifestar como asma, como alergia asmática, entre otras cosas. Buenas noches. La carcinogénesis respiratoria de origen laboral, estas se van a calcular que un 10% de estos casos va a dar a cáncer pulmonar. También va a ser una de las primeras de causa de muerte en varones y la cuarta en mujeres. Va a ser hoy en día el cáncer más frecuente debido a las exposiciones y de mayor mortalidad. Su principal será el periodo de exposición y la magnitud del carcinógeno y la aparición de él.
Entre estos, a los más destacados y algunos mencionados por mis compañeros son el asbesto, berilio, el gas, la inhalación pasiva, la madera y los que trabajan en minería. Entre todos estos van a producir carcinoma epidermoides y adenocarcinoma. El epidermoides, más frecuente en hombres, va a ser un carcinoma no microcítico. Este va a estar a nivel central, también en los bronquios segmentarios o subsegmentarios. Este va a originarse en el epitelio cilíndrico de los bronquios. Estos van a perder los cilios y se van a formar en escamoso. Y la presencia va a ser de la queratinización y los puentes intercelulares. En esta imagen lo que está pintado de anaranjado va a ser la queratinosis del carcinoma epidermoides, lo cual debería ser como este del fondo. Esto ya se ha mutado, se podría decir, el epitelio cilíndrico. Y aquí también podemos ver lo que está bordeado. En cortes histológicos han dado a identificar que es un carcinoma epidermoides. El adenocarcinoma, más en mujeres, estas van a ir más a zonas periféricas. Es un tumor maligno, invasor. Estos van a producir mucina, más que todo por las células tumorales. Va a haber distintos patrones de crecimiento: la cinar, la papilar, la micropapilar y las sólidas, que los vamos a ver. También este adenocarcinoma tiene a producir la metástasis y se va a diseminar por la vía pleural. Los contaminantes del área exterior, en otros países se realiza la valoración de la discapacidad. Estas son valoradas las alteraciones del funcionamiento pulmonar, esto con la espirometría. Estos los van a clasificar según el grado y existen organismos encargados de indemnizar a los obreros o a los pacientes. En Bolivia tenemos leyes también, que es por ejemplo, el derecho del medio ambiente saludable, protegido, equilibrado, pero nosotros mismos hacemos desastre con el medio ambiente, así es que no está tan... existe un vacío legal en esta parte. Luego tenemos el contenido del aire exterior. Los principales contaminantes que se van a encontrar en el aire interior de las viviendas, de las oficinas, de los lugares cerrados va a ser el monóxido de carbono, también los compuestos orgánicos volátiles, el dióxido de azufre, hay partículas, hay asbestos, el ozono, contaminantes biológicos, productos de uso doméstico, óxidos de nitrógeno, el radón y el humo ambiental del tabaco. Los podemos clasificar en 5, que son los inorgánicos. Aquí podemos encontrar el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, las partículas, las fibras minerales, ozonos y óxidos de azufre. Y tenemos los orgánicos, que están compuestos por los orgánicos volátiles. En los contaminantes de origen biológico están los virus, los hongos, las bacterias, los ácaros, el pelo, la caspa de las mascotas. También tenemos las mezclas, que es como el humo ambiental del tabaco, los plaguicidas, los ambientadores, los desinfectantes. Y los de alérgenos son los hongos, igual, moho, ácaros del polvo, la caspa, el pelo de las mascotas y los cucarachas. Luego tenemos algunas consideraciones globales que se van a dividir en fuentes primarias y secundarias, las cuales es el humo del tabaco, el agua y las humedades. Esta del agua y las humedades es cuando presentan mohos y tienen hongos también. Los materiales de construcción, las maderas, podemos clasificarlas ahí, y luego el uso de combustibles fósiles.
Adelante. Adelante. El uso de productos químicos domésticos, estos son los que usamos para limpiar. Las fragancias también, cuando terminamos de limpiar, que acostumbramos a poner ahora con la pandemia, lo que usábamos mucho era el... ¿Cómo se llama aquí? ¿Se llama Lysol? Ajá. No, otro. No. Que tiene olor. Lisofor. Este también es un contaminante de aire. El control de plagas, las calefacciones o ventilaciones y el aire acondicionado también nos proporcionan la contaminación de aire en interiores. El aire contaminado que viene del exterior, aquí va a introducir las partículas que vienen del exterior, los humos, el polvo y los gases procedentes del suelo. Esta es una tablita de la OMS del 2019, si no me equivoco, donde clasificaba las enfermedades y sus causas. Por ejemplo, la enfermedad infecciosa del tracto respiratorio inferior, su carga estimada aproximadamente de los países desarrollados era de un 20%. ¿A causa de qué? Del uso de los combustibles fósiles, sólidos en el interior y del humo del tabaco también. En los países en vías de desarrollo, el porcentaje era más alto, ya que no tenían control de ello. Después tenemos el EPOC, el 36%. Sus causas son ambientales, ocupacionales, y luego el cáncer de pulmón se dividía en 4. El 66% eran los fumadores, el 9% eran ocupacionales, el 5% eran contaminación de exteriores y el 1% el uso de combustibles fósiles. Y por último, el asma, que es el 20% de prevalencia. Eso es por la exposición de interiores a humedad, al ácaro de polvo y a los alérgenos fúngicos. Buenas noches. Aquí tenemos una historia clínica relacionada con nuestro tema y se trata de una silicosis crónica. El paciente llegó por tos y falta de aire. Motivo de consulta. Sí, por tos, falta de aire. Y su enfermedad actual se trata de un paciente masculino de 65 años de edad. Acude a nuestro centro de salud con un cuadro clínico de larga evolución caracterizado por presentar tos productiva, persistente, purulenta y cantidad moderada que se intensifica con la actividad física. El paciente también refiere presentar hemoptosis y dolor torácico moderado de tipo opresor. También presenta diaforese nocturna y disnea que se intensifica con esfuerzo moderado, asas térmicas superiores a 38,5 grados, no cuantificadas, acompañada de astenia y adinamia. Y también presenta edema en ambos miembros inferiores. Previo al ingreso del servicio de urgencia, el paciente refiere que había acudido a un centro previo por tuberculosis hace aproximadamente 2 años. Tras su valoración, se decide su internación. Los antecedentes más relevantes en este caso sería la primera, ¿no? Su ocupación, porque él trabajaba como minero. Los antecedentes no patológicos, era fumador, fumaba más o menos 3 cigarros por día durante 30 años. También sufrió con alcoholismo durante más o menos 20 años. Los antecedentes patológicos serían su tuberculose hace 2 años. Antecedentes familiares no refiere. Antecedentes quirúrgicos, una hernioplastia umbilical, no refiere alergias y no refiere enfermedades de base. En la exploración física fue encontrado un paciente con mal estado general, mal estado nutricional, consciente, orientado, afectado por el dolor torácico de tipo opresor, sudoroso, taquicárdico, palidez cutánea y inestable hemodinámicamente. En la exploración física, en la percusión, encontramos matidez por superposición de líquido. En la auscultación, sibilância, troncos y crépitos úmidos altos en ambos campos pulmonares. También su saturación no era 74, era 84, frecuencia cardíaca 93, frecuencia respiratória 34, fiebre 78,5 grados, presión arterial normal, talla y peso. El paciente estaba
estaba en mal estado nutricional. Sí. Cuando hablas de oxígeno, en anterior diapositiva, dice saturación de 74%. Nunca se olviden colocar si es aire ambiente o si es como oxígeno. Sí. Probablemente tu paciente no hay ambiente, ¿verdad? Entonces, eso tienes que tener Sí. En exámenes complementarios que fueron pedidos para este paciente sería el examen de PCR de COVID, un hemograma, un cultivo de esputo, una radiografía de tórax y una toracocentesis, porque la toracocentesis fue después por haber encontrado un patrón de derrame pleural en este paciente. Entonces le indicaron una toracocentesis para valorar qué era el contenido que había. Y el tratamiento de este paciente el diagnóstico fue silicosis crónica, un diagnóstico diferenciado podría ser una tuberculosis pulmonar, una bronquitis, una neumonía. Y el tratamiento de este paciente fue oxigenoterapia, fue uso de corticoides, vitaminas y broncodilatadores. En realidad, una silicosis crónica no tuviera por qué dar fiebre. Imagínate el paciente vivía sino con fiebre. Sí. En realidad estás hablando de una complicación. Cuando tú haces el diagnóstico, tienes que poner orden de gravedad. Sí. ¿Ya? De lo más grave, de lo más agudo a lo más crónico. Si tú me pones silicosis, una silicosis no se hospitaliza. ¿Por qué se ha hospitalizado tu paciente? Porque probablemente tenga una silicosis aguda o una sobreinfección. Aparentemente Sí, es una sobreinfección aguda por la temperatura. Justo le fue pedido una prueba de esputo, doctora, porque como tenía tos productiva, se sospechaba que agregado a eso podría tener otra infección, una neumonía tal vez, intrahospitalaria, algo La así. fiebre ya te está dando indicio de que el paciente está infectado, ¿no ves? Entonces tu motivo de ingreso del paciente es su sobreinfección, si quieres llamar, ¿entiendes? Y tu segundo diagnóstico es silicosis crónica. Ahora,